¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para superar tus propios límites? ¿Es posible transformar una experiencia difícil en la mayor motivación de tu vida? ¿Qué puede el deporte convertirse en una herramienta para desafiar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu? La vida nos pone frente a retos inesperados, algunos de ellos tan grandes que parecen imposibles de superar. Sin embargo, es en esos momentos de adversidad cuando descubrimos de lo que realmente somos capaces. El verdadero crecimiento se encuentra cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, nos reinventamos y con esfuerzo y perseverancia encontramos el éxito en lo que más nos apasiona. Este es el caso de Pastora Durán, una triatleta cuya historia de superación es un testimonio de resiliencia. A lo largo de su vida, Pastora ha enfrentado grandes desafíos, pero fue en el deporte donde encontró la manera de transformar el dolor y la frustración en energía positiva. Después de pasar por una profunda depresión, decidió desafiar sus propios límites y comenzó a entrenar. Lo que parecía un desafío inalcanzable se convirtió en su mayor logro, convertirse en una atleta de alto rendimiento y en una de las mujeres más inspiradoras en este deporte. En este episodio hablamos sobre su increíble historia de superación, los obstáculos que enfrentó al ser mujer en un deporte tan exigente, cómo logró participar en competencias internacionales y su experiencia como guía de triatletas, una hazaña que la marcó de forma única. Si alguna vez has sentido que eres incapaz de superar un obstáculo o crees que los límites son inamovibles, este episodio te hará ver que todo es posible si tienes la mentalidad adecuada y si estás dispuesto a luchar por lo que realmente deseas. Sin más, se los dejo. Para una persona que no te conoce o que no conoce tu historia, pues debe de creer que eres una persona que toda su vida se dedicó al deporte de alto rendimiento, que toda su vida llevó como tal una constancia en lo que hace. Pero pues escuchando tu historia y un poco en contexto, inicias en esto del triatlón ya de forma más profesional, de forma más de deporte de élite a los 40 años. Y quiero iniciar de que me digas el momento que dijiste por qué. ¿Y por qué en esta rama? Porque pues algunas personas que quieren probar algo nuevo, yo pues no sé, o sea, pruebas como no cosas tan extremas o no cosas que demanden tanto. Entonces quiero entender un poco por qué decides a esa edad y por qué es en este rubro. ¿Me entiendo? Ok, pues bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Edgar, por dejarme expresar este espacio contigo y hacerme la invitación. Estoy encantada de platicar con tu auditorio también. Y bueno, pues te cuento un poquito. Fíjate que yo hice ejercicio de chica, ¿no? Lo típico que tus papás de pequeña te inculcaban, ¿no? La sobrevivencia en la natación, y luego de ahí nos metieron a mí y a mi hermana a gimnasia rítmica y olímpica, y la verdad es que sí le dimos muy fuerte, ¿no? Hasta los 16 años fui una persona disciplinada y comprometida con el deporte. Luego de ahí me caso muy joven y dejo el deporte completamente. O sea, ya no quise saber nada del deporte. Había pasado situaciones un poco complicadas en cuestión deportiva, y entonces decidí que yo ya no quería volver a hacer deporte en mi vida, ¿no? Y me dediqué a ser mamá y bueno, ya a tener una familia y bueno, lo que hace pues muchas mujeres, ¿no? Que me llenó y me enriqueció muchísimo ese tiempo, pero definitivamente pues no estaba en mí el seguir sudando y seguirme esforzando por metas deportivas. ¿Por qué empiezo a los 40 años? Porque fallece mi papá y yo éramos dos personas muy unidas, y la verdad es que a mí me dio una depresión muy, muy grande. Él vivía en España, yo soy española de nacimiento, y me vine, ya tengo 30 años en México. Y esa misma distancia nos hacía que estuviéramos muy cercas gracias hoy en día a todo esto de las redes y todo, ¿no? Cuando ya se pudo hacer esto del FaceTime y todo el rollo, nos las vivíamos hablando mi papá y yo. Entonces muere y me dio una depresión gigante, y pues yo fui a ver a un psicólogo, y el psicólogo, más bien un psiquiatra, y me dijo, mira, pastora, tenemos de dos. Una es darte fármacos y tratar de si algo está en tu cuerpo necesitando para que tú estés bien, bueno, vamos a acudir a ello. Pero a mí, antes de mandar fármacos, pues me gusta también, o sea, decirles que pueden hacerlo de otra manera, y es
pues por medio ya pues sea del deporte, la lectura, o sea, otras alternativas antes de llegar a lo último que para mí sería darte medicamentos, ¿no? Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer deporte, a mí no me gusta el deporte, yo no quiero hacer deporte, dame la receta porque en este momento de aquí salgo, yo necesito sentirme bien y me fui a una farmacia literal con mi recetita y cuando me pusieron más de 8 cajitas en el mostrador, fue como una revelación de escuchar y sentir a mi papá aquí atrás como diciendo, tú estás loca, o sea, tú te vas a tomar todo eso. O sea, yo me fui, pero estoy en ti, estoy en el ambiente, estoy en tus sentimientos, estoy en tu mente, por favor no lo hagas, ¿no? Y entonces, de verdad que para mí fue así como algo que dentro de mí me dijo, no, no me las voy a llevar. Entonces le dije a la señorita, ¿sabe qué? Gracias. Me fui a mi casa, iba todo el camino llorando, llorando y diciendo, ¿y qué voy a hacer? Dios mío, o sea, si yo no quiero hacer deporte, o sea, pero tampoco quiero tomarme esto, pero no quiero sentirme así. Bueno, llegué a la casa directo y le hablé a una amiga que en esa época corría y entonces le dije, a ver, yo no soy de tanto meterme a gimnasios y cosas así, entonces, ¿qué es lo más fácil donde no voy a gastar tanto, donde todo? Correr. Donde lo puedo hacer en cualquier lugar y donde yo esté, correr. Siempre voy a encontrar una alternativa para poder correr y solo necesito unos tenis y unos shorts. Va. Entonces le dije, enséñame a correr. Y entonces ella empezó a enseñarme a correr y te voy a decir que pues la metodología que ella que usó, que era como la habían enseñado, pues era correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, y me hacía sentir muy bien porque pues era una progresión padre, no me cansaba tanto, llegaba y me sentía bien, que era lo más importante para mí, ¿no? Pero en ese momento, o sea, todo este tiempo que no hizo ejercicio, como que no perdiste la condición o cómo te mantuviste como de peso pues de complexión. No, pues fíjate que yo siempre, después de que dejé la gimnasia, a mí me vino como un rebote metabólico, porque sí era de una mujer que tenía que cuidarme, porque sí tendía a subir de peso. Entonces era, pues, no era una mujer llena, pero era llenita. Entonces, pues la condición, hay una memoria muscular que se llama, pero es muy diferente la memoria muscular a la condición física cardiovascular. Esas son dos cosas distintas. Yo había perdido toda la condición completa. Justamente por eso, el empezar a correr de una manera con alguien que te sepa llevar de la mano bien, nunca te va a hacer correr 8 kilómetros si no corres ni uno. Entonces, hay una metodología de entrenamiento que se llama para iniciación en cualquier deporte, y de esa manera lo disfrutas y puedes hacerlo sin que tengas frustraciones, ¿no? Y así lo empecé. No, y qué bien que existen estas metodologías porque justamente estaba leyendo mucho de cómo debe de ser una adaptación al tema saludable, ya sea de ejercicio, de comida, de que pues todo el mundo hemos fracasado, yo también me incluyo, de que quieres blanco o negro, ¿no? Cambiar todo de un día para otro, quieres ser el más fit, quieres alzar la mayor cantidad de peso, Y ser el sobre más todo fuerte. a principios de año, ¿no? Todo mundo se pone la meta a los gimnasios, es cuando hacen el mesoagosto, como dicen vulgarmente, porque todo mundo tiene la meta de ahora sí voy a ser saludable, ahora sí voy a ver por mí, ahora sí voy a... Y la verdad es que siempre, como yo digo, ponerte metas a corto plazo van a resultar más que ponerte metas a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo las vemos tan lejanas que realmente pues no las llevamos a cabo como debería, ¿no? O sea, las abortamos, decimos, no, o sea, ya no quiero, ya no puedo, mañana, pasado. Y la verdad, a corto plazo, pues siempre son más fáciles de lograr. No, pero es que no solo en el tema del fitness o del deporte, sino en todo creo que dicen que lo que fácil, lo que rápido fácil llega, fácil se va. O sea, hay que Así va, un poco tirar a así largo es. plazo. Así pasa con las dietas milagros, estas que te dicen vas a bajar 10 kilos en un mes, bueno, seguramente vas a bajar mucha agua, puedes bajar músculo, sí, y pasando el mes, como ya te sientes que estás en tu peso, vuelves a tus hábitos y eso se va al doble, ¿no? Porque pues realmente no hay dietas milagro, o sea, es aprender a comer. De hecho, a mí me choca la palabra dieta, yo creo que es aprender a comer de una manera balanceada para pues, llegar a objetivos. Ahorita mencionaste un tema que quería tocar más adelante, pero creo que es mejor tocarlo ahorita porque
me desencadena muchas cosas que pasaron como en tu vida y es, naces en España, luego te Sí, vas a México, luego regresas a España. ¿Cómo fue esa infancia de pues estar cambiando literalmente entre dos sí. continentes? Pues ¿Solo fueron bien, esas pues 4 veces o hubo más cambios? no, nada más, nací en España y me trajeron muy pequeñita, a los 3 años me trajeron a México mis papás y de ahí hasta los casi 11 años estuve en México, por eso nunca tuve el acento de española, porque yo aprendí a hablar en México y luego nos regresamos a España y en España yo era la mexicana, además. Se me pegaba mucho, ¿no? El acento, porque bueno, toda mi familia, la escuela, amigos, todo, pero realmente mis raíces siempre fue México. Luego me voy a estudiar a Estados Unidos y bueno, ahí conozco al papá de mis hijas, nos casamos, él era mexicano y pues vuelvo a México otra vez. Mi destino era México, definitivamente, ¿no? Y realmente la verdad es que sí fue difícil porque nunca pude tener esa parte de identidad que tienen muchas personas de que haces tu primaria el kinder en un colegio, la primaria, la secundaria, la prepa y tus amigos de la infancia siempre son tus amigos. Algo padre que yo tengo amigos en España y amigos mexicanos de mi infancia, pero no tan fuerte el lazo como hubiera sido si yo hubiera estado en una ciudad siempre, ¿no? Y eso, la verdad, sí, para mí siempre fue muy importante con mis hijas, porque siempre creí que era una parte importante de tu identidad desde niño, ¿no? Y nunca me quise regresar a España cuando me divorcié, porque amaba México, porque ya me había nacionalizado mexicana, porque me encantaba la vida de México, me encanta la gente de México, me encanta el servicio, me encanta pues muchísimas cosas que México ofrece, ¿no? A pesar de que sean muchas cosas malas, pero México es un país elogiable en mil otras cosas. Pero entonces, o sea, el plan como tal no fue directo a México, sino llegas a Estados Unidos. ¿Ahí cuánto tiempo estás? Ahí estuve 6 meses, o sea, la verdad es que pues me casé muy rápido, me casé de 18 años y luego pues nos vinimos a vivir a México, a Tehuacán en este caso. Y fui mamá muy joven, a los 20, a los 27 ya tenía 3 niñas. Luego me divorcio, pero me quedo en Tehuacán y me quedo en México porque era esa parte de la estructura que necesitaban también mis hijas. El lado de su padre les ofrecía una estabilidad en el aspecto de esa identidad de primos, abuelos, tíos, fiestas padrísimas familiares. Y yo estaba sola, entonces para mí era súper importante que mis hijas vivieran y convivieran con todo eso, porque la otra cosa era llevármelas a España y con qué derecho si mis hijas tenían un padre que a pesar de que no había funcionado la relación en nosotros, era un excelente padre y proveedor de las necesidades a cumplir de mis hijas. Entonces, pues había que estar ahí. Ujú. Y esta, como, bueno, lo digo desde afuera, como que se vio que existió mucha libertad y mucho, pues, pues que tus padres tenían mucha confianza en ti pues de literal de que tú siempre como que te buscaste un poco las cosas sola, atrevida, haciendo las cosas por ti. Un poco en contexto, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? Durante niña, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Fíjate que mis papás eran unas personas fuera de lo común para la época que vivían, ¿no? Habían sido muy libres, nos dieron mucha libertad con medida, siempre, con cabeza, pero nos dejaron decidir mucho con nuestras decisiones también, aceptando que podía haber consecuencias de ellas siempre, ¿no? Entonces siempre la pregunta era, y lo que ellos nos dijeron mucho fue, decides, pero siempre puede haber una consecuencia. Piensa en la consecuencia también, no solo en la decisión. Entonces, pues muchas veces acerté, muchas veces no acerté, pero eso también siempre me ha retado mucho en mi vida el intentar hacer cosas distintas y sobre todo cosas que me hagan feliz y me muevan, ¿no? Entonces, pues sí, siempre he sido muy atrevida. ¿Y esta etapa de la gimnasia se da en España? Sí, empecé en México, en la Villa Olímpica, con un profesor ruso que era maravilloso, se llamaba Simons, y continué cuando nos fuimos a España y estuve dentro de la selección andaluza de gimnasia rítmica
en España, pero bueno, luego ya lo dejé pues me dediqué ya a estudiar pues luego mi parte ya de mamá y así. Y al mundo de la gimnasia, ¿cómo entras o cómo llegas a ese mundo? Porque, bueno, he escuchado desde afuera que tienes que entrar como que muy joven si quieres, pues, ser buena en esta área. ¿Tú no entras tan joven o cómo fue ese asunto? La verdad, como cualquier deporte, en un deporte para ser competitivo tienes que inculcártelo desde muy pequeños, ¿no? Y haber una continuidad. Y en ese aspecto mis papás nunca me dieron opciones, o sea, fue como, ok, natación o gimnasia. Natación ya aprendiste a nadar, no me encantaba, ok, otro deporte. Tiene que haber un deporte en tu vida. Y no vamos a andar cambiando de deportes. O sea, si eliges gimnasia, vamos a hacer gimnasia toda tu vida. Entonces, pues así, nos metieron a gimnasia. Primero hice gimnasia olímpica, pero tuve un accidente en la barra de equilibrio y ya me dio mucho miedo. Entonces, la otra opción era, pues ahí mismo había gimnasia rítmica, que era diferente, pero no corría, yo sentía que no corría tanto peligro. Mi hermana se queda en olímpica, yo me paso a rítmica. Y la verdad era bien padre porque lo hacíamos ahí en la Villa Olímpica y mi mamá era de que nos recogía del colegio porque ya estábamos en plan competitivo y con los Tupperwares de comida y órale a comer en el coche, nos cambiaba rapidísimo, nos metía a la clase, ella se quedaba ahí haciendo, que tejiendo, platicando con otras mamás 4 horas y de ahí órale, vámonos, tarea, bañarse y así todos los días, ¿no? Hasta que yo tuve 16 años. ¿Qué opinas de ese estilo de vida? O sea, ¿en ese momento te gustaba? ¿Lo considerabas excesivo? No, mira, yo sí creo, porque también crié a mis hijas así. Ellas sí probaron muchísimos deportes, o sea, hay muchas cosas, pero yo creo que que a un niño le tienes que crear disciplinas y hábitos, ¿no? Porque eso va a hacer que en la vida haya continuidad de las cosas, no lo dejen. Yo sí les decía, cosa que no hicieron conmigo, pero con mis hijas decían, quiero aprender pintura, va, pero va a ser todo el año de pintura, nada de que a los 3 meses ya me aburrí de pintura, no, se chingan y pintura todo el año. Y aquí no hay opción. Se aburrían de pintura el próximo año. Queremos ballet. Pues ya sabían que todo el año iba a ser ballet. Queremos tenis. Tenis duraron un montón, como 6 años en tenis. Y de hecho mi tercera hija, Kembly, llegó a ser primera nacional de su categoría, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí es muy importante que los niños tengan, en lo que sea, en artes o en deportes, tengan la disciplina de inculcarles pues eso, porque al final les va va a hacer fijarse metas, van a estar lejos de cosas que puedan complicar su vida, ¿no? Aparte, pues es que estás utilizando otro hemisferio del cerebro que hace que seas creativo, lo que te decía, que te forjes metas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí creo que los papás deben de inculcarles por lo menos 1 hora al día, todos los días, en algo. No, y aparte, como dices, creo que por ahí escuché, bueno, tú ahorita comentas que un año, pero por ahí escuché que mínimo para probar de verdad algo y ver cómo te acoplas a cierta disciplina, a cierta arte, tienes que estar por lo menos 3 meses. O sea, y muchas veces, pues las Sí, personas van en un mes, 2 semanas es en el gimnasio y como pagas todo los el hábitos. año. Sí, los hábitos siempre son 21 días que tú logres hacer algo seguido, se va a compartir, convertir en algo que tu cuerpo necesita porque empiezas a segregar endorfinas, ¿no? Y entonces las endorfinas son la hormona de la felicidad. Entonces, al final, todo lo que hagas durante 21 días ya se va a convertir en un hábito. Y es difícil que lo dejes cuando ya lograste 21 días de algo. ¿Consideras que eres disciplinada? Muy disciplinada. Cuando me meto algo en la cabeza, la verdad es que por eso nunca me he metido a los casinos, porque yo creo que estaría ya, bueno, o arruinada o millonaria, pero soy muy intensa en las cosas que tomo con pasión. Entonces, Donde pones el ojo, pones la bala. sí tengo que tener mucho cuidado, porque si algo me gusta, voy a por ello hasta el final, ¿no? Si pudieras decir como 3 o 2 cosas que dijeras,
cuando te falla la motivación, tienes que usar esto, ¿qué dirías que ayuda a desarrollar la disciplina? Sobre todo en el ámbito deportivo. Muchas veces no queremos ir al gimnasio, no queremos correr. ¿Algunos Sí, yo tips que creo dijeras? que para mí, fíjate que el buen uso de las redes sociales, siempre he dicho que el mal uso y el buen uso es una línea muy fina. Y yo creo que hoy en día el buen uso de las redes sociales es justamente la motivación que nos pueden dar personas a las que seguimos con un estilo de vida congruente y un estilo de vida que a mí me pasa. De repente hay días que de verdad estoy cansada y agarro el celular y no fui a entrenar y vi a alguien, a un compañero, una amiga, alguien de mi equipo, que eso, y digo, no manches, o sea, ya se paró, lo está haciendo, vámonos, pastora, órale, a rellenar el calendario con esa palomita de que hoy lo hiciste, ¿no? Entonces yo trato mucho siempre de motivarme de la mano de gente que también sigo, porque soy una persona súper normal y corriente como muchísima gente que necesita también esa parte de la motivación. Hay gente que no, yo sí. Me estoy acordando de esa historia que subiste a Instagram de la Pantera Rosa. Me doy cuenta que ahora tú también eres como tal esa persona que inspira a otros y creo que lo tienes consciente, ¿no? O no es como tal tu fin en redes. Pues fíjate que yo mis redes sociales siento que son muy orgánicas. O sea, yo siento que no, que trato si voy a compartir algo, quiero que vean que lo comparto desde el punto de vista de esta es pastora, la que le vale madres hacer el ridículo, la de que si quiero hacer un TikTok, lo hago. Esa del día del filtro de la Pantera Rosa, por ejemplo, había dormido yo 11 horas deliciosas, tenía COVID. Soy muy dormilona, o sea, no es como que no duerma eso, la verdad es que es lo que suelo dormir de 10 a 11 horas. Y estaba yo viéndolo todo color de rosa, literal. Ese día a mí me habían dicho, pastora, cásate conmigo. Y yo digo, sí. O sea, estaba yo literal, o sea, feliz, ¿no? Porque me sentía muy bien. Y para mí ese es el fin, o sea, si yo le puedo sacar una sonrisa a alguien con viendo una historia mía o puedo motivarlo para hacer de su día algo mejor, yo con eso estoy ya, bueno, más que feliz. Ahora, regresando a esta faceta que estábamos hablando de la gimnasia, comentas que llegas hasta los 16 años. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué no aspiraste un poco más en el área profesional? Sí, justamente lo dejé por eso, porque yo estaba seleccionada nacional para gimnasia rítmica y hubo una preselección y hubo un estatuto ese año en la Federación de Gimnasia Rítmica donde iban a ser preseleccionadas para Juegos Olímpicos del 92, Barcelona 92, solo atletas que no tuvieran menores de 17 años. Y yo estaba en el rango ya. Para mí fue una desilusión súper fuerte y fue cuando decidí dejar la gimnasia porque no me dejaron ni siquiera intentarlo, ¿no? Entonces yo dije, le he dedicado un montón de tiempo, me perdí muchísimas cosas en mi vida porque realmente el sacrificio que tienes que hacer, que fue hecho porque yo lo decidí así en el deporte, pero me perdí un montón de fiestas, me perdí noviar, me perdí muchas cosas por entregarlo al deporte, ¿no? Entonces, y fue algo elegido, o sea, jamás fue algo impuesto por mis padres o así, o sea, ellos dejaban que el hilo o la liga se estirara hasta donde ellos también pudieran y hasta donde yo quisiera. Entonces, al final sí perdí muchas cosas y me hizo tirar todo, hasta trofeos, medallas, todo, porque así lo puse en una cajita un día y lo tiré a un contenedor, cosa que hoy con la madurez que tengo digo, qué burrada. Pero bueno, pues bueno, lo hice y son de las cosas que pues, te arrepientes en tu vida, pero también creo que llegó el deporte a mi vida en un momento. Las cosas no creo que sean elegidas, sino el destino también está ahí para jugar a nuestro favor o en contra. Y llegó otra vez el deporte a mi vida en un momento increíble, donde pues pude volver a desarrollarme dentro de lo que puedo yo dar a la edad que tengo y se convirtió en una pasión el triatlón, o sea, se convirtió en algo que pues, terminé siendo ahora entrenadora, ¿no? Porque quise saber más, prepararme, estudiar para ello. Y es que literal en esa situación de la gimnasia, o sea, era comías, entrenabas y dormías, o sea, durante Así.
tanto tiempo, o sea, Sí. y me siento muy identificado en esa historia porque tal vez no lo viví en el tema deportivo, pero este, muy recientemente, bueno, no tan reciente, estaba como en una organización estudiantil universitaria que de verdad te encanta, ¿sabes? Que cuando de verdad te encanta un proyecto que, como tú dices, nadie te obliga, o sea, lo haces con gusto, le dedicas mucho tiempo, le dedicas mucho gusto, mucho esfuerzo porque piensas que es algo que te gusta y quieres ir subiendo, quieres. Creo que una persona pues exitosa, y ahorita me cuentas tu perspectiva, debe de tener ambición, no ambición de querer más, sino de ser más. Lo he entendido así. Entonces, Así es. pues me enrollé mucho, me centré mucho en eso. Como que dices, es como lo único que tengo, ¿no? Y ya después llega un periodo donde pasas como a estructura nacional, como ahora a ser parte ya como de este organismo. Antes es como local de cada universidad. Y para esto, pues, como te digo, había sido muy destacado. Llegué a ser seleccionado el mejor director a nivel nacional 2 veces. Y llega ese momento como de que dices, pues tengo todas para ganar. Y no por el hecho de creerte más o de tener el ego de soy el mejor, sino están las estadísticas, ¿no? O sea, uno mismo sabe cuando tiene la Tengo la capacidad. capacidad, Ajá, claro. sí, 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 o sea, no es de que te creas menos ni más, pero dices, tengo la capacidad de pelear y de ganar tal lugar. Y pues no se dan las cosas, y lo peor es que no se dan las cosas no porque se haga una votación, no porque se revisen los números, sino porque muchas veces cae en el juicio de una persona que elige quién pasa, ¿no? Y pues si no le caes bien, si tiene amistades, y es como Lo de, de siempre, de o la sea, corrupción, sin querer llamarlo así en este momento, pero sí, pues sí, la corrupción. y pues te digo, llegas y es como de, what, o sea, se cierra todo eso que quería, todo eso que pensaba. Y es, ¿tú cómo afrontas el no, el que te cierran las puertas, algo que de verdad querías, algo que de verdad conlleva mucho sacrificio? Porque creo que al igual que tú, yo me enojé mucho, dije, no, pues no hacen las cosas bien, deberían de ser más rectos, ya sabes, como un show. Que tal vez hoy digo, creo que no fue lo correcto, pero creo que tú viviste un poco esa situación. Hoy en día, ¿cómo lo ves? Pues que era parte de mi destino. La verdad es que yo siento que cuando las cosas no son para uno, ni aunque hagas lo que hagas, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que condicionan como esta parte, por ejemplo, en mi caso fue un estatuto que luego revocaron porque se dieron cuenta que era tonto y estúpido hacer algo así, pero que me afectó a un sector de ese momento de atletas. Y la verdad lo veo como pues, que el que obra mal se le pude el tamal. O sea, yo lo veo como que no, es un boomerang y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, a mí me tocó el boomerang en ese momento, pero la vida ha sido muy buena conmigo. Yo no me puedo quejar porque creo que siempre he intentado ser una persona bondadosa, una persona buena. Entonces, creo que la vida ha sido buena conmigo porque me lo ha devuelto en otras cosas, ¿no? Hoy en día no soy a lo mejor una deportista profesional ni la mejor de México, pero soy una deportista que le pone mucho corazón a las cosas que hace, que cuando compite intenta ir por todas las canicas, ¿no? Que me va bien, pero también le invierto mucho tiempo, nada es un volado. Entonces, siento que a veces trabajas muchísimo y se dan las cosas y a veces puedes trabajar también muchísimo y no se dan las cosas y le vas a intentar por otro lado, ¿no? Yo hay competencias que simplemente me ha ido muy mal y digo, híjole, pero si entrené un montón y pues sí, pero llegué cansada o la mente en ese momento estaba en otras cosas, o simplemente llegaron pues mucho mejores que yo, ¿no? Y me dieron una revolquiza. Entonces, creo que no por una mala experiencia podemos definir lo que somos o a dónde podemos llegar, ¿no? ¿Y crees que en ese momento, o sea, en este espacio que dices, ya no quiero ver nada que ver con esto, que un poco, tú lo comentas, eras inmadura, como muchos hemos sido en varias situaciones cuando te dicen que no, ¿consideras que si hubieras controlado tu ego, pudo haber habido alguna solución? ¿Pudiste haber seguido un poco en el mundo de la gimnasia o crees que ahí sí ya era el final?
Pues posiblemente, pero los ciclos olímpicos son cada 4 años, ¿no? Entonces ya iba a tener yo casi 20, ya también iba a estar en la parte universitaria, había que decidir si querías dedicarte a una... En eso, no es como ahora suele ser más compatible el poder hacer una carrera universitaria al deporte. Porque ahora hay universidades, ¿no? Que te apoyan en ese aspecto y que tienen pues sus atletas universitarios, pero yo en ese momento había que elegir, ¿no? Y hubiera elegido pues estudiar definitivamente. Claro que tampoco estudié porque me casé y me llevó la vida por otro lado. Ya cuando yo estudié, ya fue grande, o sea, yo ya fue casada, luego estudié para entrenadora de triatlón y nutrición deportiva ya después de que me divorcié, o sea, se fueron poniendo muchas cosas en mi vida en los momentos que tenían que ser, ¿sabes? Yo fui muy mal estudiante, fui muy dispersa, o sea, yo no era una lumbrerita, ay, en la silla me quemaba, ¿no? Entonces yo platicaba con todo mundo y sin embargo, cuando me puse a estudiar para entrenadora de triatlón y nutrición deportiva en UCLA, me comía los libros porque me interesaba, porque quería. Entonces ya había llegado a mi vida una pasión que me hacía que pusiera yo interés en ello y concentrara mi atención en ello. Entonces, definitivamente yo no creo en eso de que las edades para estudiar o para ser alguien en la vida hay una edad, no. Yo creo que hay momentos que te presenta la vida y oportunidades y si están ahí las puedes tomar, tómalas porque esas sí no van a regresar. Y ahorita me recuerdas mucho una frase que comentaba Albert Einstein que decía que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, pensará que siempre es un idiota. Y creo que, sobre todo en México, tú tienes una perspectiva un poco más global, pero creo que se piensa que solo vas a hacer algo, solo eres listo si eres bueno para los libros, para cierta materia, que pues muchas veces no tiene que ser así. O sea, los más grandes artistas no son buenos en ciertas materias, los mejores deportistas no son buenos en ciertas materias. Tienes que encontrar mucho el área donde de verdad te gusta. No, totalmente. Mi mamá siempre y mi papá decían, no, es que tú eras buenísima en matemáticas, ve todas tus calificaciones en matemáticas. Y yo veo mis boletas y digo, no, mames, puro 10. ¡Wow! Pero pregúntame ahorita de matemáticas, sé sumar y restar y más sumar que restar. O sea, no me gustan las matemáticas. ¿Porque era buena en ese momento y pensaban que podía ser yo hasta matemático? Pues sí, pero la verdad no. No, era algo que se me facilitaba, mas no me gustaba Pero entonces, ¿en qué materias eras mala? ¿O en qué no te iba bien en la escuela? en todas. O sea, yo, no fui, ¿cómo te explico? O sea, me iba muy bien en matemáticas, me iba muy bien en educación física, me iba muy bien en artes, en todo lo que era creatividad. Pero la verdad, sentarme a mí a hacer una tarea o sentarme a poner atención me costaba mucho. O sea, la verdad yo pasaba con 8, con 7, si sacaba un 9, en matemáticas sí siempre 10, pero la verdad me costaba el estudio, me costaba concentrarme, ¿no? Y no es como ahora que todos tienen atención dispersa y todos, no sé qué, no, no, no. A ver, yo era una persona inquieta, yo era una persona inquieta y no podía, simplemente me gustaba mucho platicar. Entonces no ponía atención. ¿Qué opinas de que ahorita existe mucho esto del síndrome del déficit de atención? ¿Crees que sí existe o muchas veces ya no lo estamos tomando a la ligera? No, yo creo que la verdad, todo llevado a la exageración provoca tensión, ¿no? Es así. Y realmente yo lo viví con mis hijas. Tengo 3 niñas que siempre les dije, en la escuela fui una mamá muy relajada en aspectos de que exigente, pero también relaja la becera. A ver, vas a un colegio 6 horas al día, yo no me voy a sentar a hacer la tarea contigo, es tu obligación. Y si no llevas la tarea, el ridículo lo vas a hacer tú, la que va a tener la mala calificación es tú. Y entonces sí les presionaba un poquito por el medio de, uy, o sea, pues si la burra eres tú, ¿no? Entonces, mis hijas en eso sí me tenían como miedo de que, chin, mi mamá sí no nos va a ayudar en la tarea. Y si no la hacemos nosotros, vamos a ser la única de la clase que no la va a llevar. Y sí les preocupaba. Entonces la hacían y la hacían muy bien. Fueron muy buenas estudiantes, pero jamás les exigí los 10 ni los 9 porque pásame el año. Yo les decía, pásenme el año, primaria, secundaria y prepa.
porque en la universidad sí ahí sí quiero que sean las más chingonas, porque es de lo que van a vivir. Ahí sí quiero que elijan bien y que sean unas fregonas, porque al final de lo que van a vivir es del conocimiento de su preparación universitaria. Entonces, lo que pasa en la primaria, secundaria y prepa, sí, me importa, por supuesto, pero no me interesa si sacan dieces a si sacan sietes. No. En la universidad sí quiero mención honorífica. Y así fue. Fíjate qué interesante historia. Y se junta mucho con lo que decías de que todo se va presentando en momentos. Debo de confesarte, pastora, que a esta edad no sé, o sea, nunca aprendí a dividir de esa cosa que hacías la casita e ibas poniendo. Te lo juro que nunca, o sea, era para mí la muerte de aprender a hacer eso. También creo que ahorita más o menos, pero nunca me aprendí las tablas, ¿no? Siempre era pues, el típico que no era bueno en matemáticas, ¿sabes? Pero, o sea, me recalco mucho con lo que tú dices, de que uno mismo de forma, con sinceridad, sabe que no eres bueno, pero no eres bueno porque, o sea, no de que me puse horas a estudiar, sino que en verdad no te importaba, ¿sabes? O sea, que tú no te gustaba poner atención, se te complicaba, pero no de que no pudieras hacerlo. No te importaba. Y actualmente, que ya estoy por terminar una ingeniería, es como de, wow, o sea, te lo juro, no sé cómo, pero creo que se dio un clic como al final de la prepa, al entrar a la universidad, que, o sea, me volví bueno en matemáticas, de verdad me Porque encantaban. tenías un interés, porque había una madurez. Yo creo en eso, vamos, yo no soy experta en la materia, pero sí creo, a mí me funcionó criar a mis hijas así. Habrá gente que diga, no, pastora, es que está loca, o sea, ¿cómo no les exigía más? Bueno, son muy buenas niñas, son muy buenas estudiantes, ya acabaron sus carreras, la chiquita está empezando. Me funcionó y en eso sí me siento orgullosa, porque creo que lo hicimos bien, pero también siento que no tienes por qué avergonzarte y la gente no está acostumbrada a decir la verdad en las cosas que no es bueno, ¿no? Y no está mal saber decir, bueno, yo soy muy bueno en esto, pero no soy bueno en esto y no es malo, no pasa nada. La gente quiere siempre intentar agradar y complacer a todo mundo y no decir sus deficiencias y creo que eso nos hace superhumanos. O sea, no tenemos que ser bueno en todo. Yo cometo muchas faltas de ortografía a veces. Gracias a Dios he mejorado mucho porque ahora leo mucho más, aunque sea en redes sociales. O sea, claro que pongo atención en eso y lo hago porque me gusta ser mejor, ¿no? Y aprender. A mí me gusta mucho aprender, pero no me da pena decir, cometo faltas de ortografía. Lo siento, perdón. Sí, a veces me pasa. Y como tú lo dices, o esa pena de admitir, no, pues no sé tanto de historia, no sé tanto de esta materia, no tiene nada de malo, nadie sabe completamente todo y nos podemos, eh, como yo te digo, siempre tener esa hambre de no tener más, sino de saber más, de crecer más. Claro. Y en esta etapa de la escuela, o sea, ahorita que comentas que no te daba tanta importancia, o sea, no te daba tanta importancia, pero eras como calladita ahí o eras como la que hacía desastre en esta... No, yo era todas las malas ideas eran mías. O sea, si había casi, o sea, no, sí, yo era, híjole, mis papás sufrían mucho de eso, porque sí me corrieron de dos escuelas, o sea, yo era una revolucionaria, ¿no? O sea, la verdad es que, y era muy confrontadora, entonces pues los maestros no podían conmigo, ¿no? Porque aparte en muchos los ponía en jaque, o sea, confrontaba pero con inteligencia, entonces al final, la verdad es que sí, entonces yo entendí mucho más a mis hijas también en su proceso escolar porque yo no había sido la persona perfecta, ¿no? Sí quería intentar que ellas fueran buenas estudiantes y que les costara menos de lo que me costó a mí, pero yo no puedo jactarme de decir, ay, sí, pastora fue siempre una 10. No, para nada. ¿Y tú que estuviste en los dos sistemas escolares, cuál crees que es más estricto o cuál crees que es mejor? ¿En España o en México? España me tocó muy estricto, yo fui a colegio de monjas, entonces fue muy estricto también, y puras niñas, entonces la verdad yo creo que también por eso a mí no me funcionó, porque la verdad yo era súper amiguera y entonces pues yo quería, ¿cómo se llama? Convivir con todo mundo y mis papás era como, no, escuela de niñas porque es la mejor educación y las monjas y yo nomás no comulgábamos. Entonces la verdad es que pues fue difícil, pero pues es que también fueron etapas muy felices. O sea, creo que la mejor escuela siempre va a ser donde tus hijos
den resultados y sean felices, ¿no? O sea, yo no creo en sistemas educativos como tales, sino donde tú veas que tu hijo pues lleva un buen desarrollo. No, y aparte, o sea, digo, ¿cómo van cambiando las prioridades, ¿no? O cómo cuando de pequeño se te cierra el mundo. Que de pequeño cuando ibas en la primaria o en la secundaria ahí jugando fútbol, que rompías un vidrio de, no sé, de un salón, se te caía el mundo, ¿no? Decías, No, ¿qué va a ser de mí? Y hoy, de todas esas veces que te sacaron del salón, así, que pensabas que era el fin de tu vida, hoy en día son los mejores recuerdos. totalmente. Y aparte, bueno, pues es que también depende. Hoy en día a los niños no les puedes decir nada porque son de cristal, ¿no? Los adolescentes. O sea, es una generación que vive frustrada completamente. Y lo veo, fíjate qué increíble, eso sí. Y es un estudio muy interesante que leí sobre niños, la misma generación de niños que hacen deporte tienen en su vida como un arte inculcado y adaptado a su vida, y los que no hacen nada, los que se la pasan de verdad sin hacer nada más en la maquinita o en redes sociales o sin hacer nada, y la frustración cómo la manejan, ¿no? No, los niños que hacen deporte y los niños que tienen como disciplina un arte no tienen frustraciones, o sea, saben porque te enfrentas a ellas, porque sabes que un día vas a entrenar bien, que el otro día no, que el otro día pudiste, que el otro no te salió la partitura, que fuiste a clases a lo mejor de teatro y no fue tu mejor día porque no memorizaste como podías hacerlo otro día. Y los niños que no hacen nada, pues claro, como no hacen nada, cualquier situación que los ponga en jaque es frustración, ¿no? Entonces ese estudio está súper padre porque el deporte ya es simplemente eso, es parte de tu salud mental hoy en día también. Sacan la frustración rompiendo la tecla de la computadora. Exacto, exacto, y eso es muy triste, ¿no? Y eso definitivamente es culpa de nosotros como padres, porque los hijos son hijos y dependen de nosotros 100%, ¿no? Si no los vistes, si no les das de comer, si no les provees hasta cierta edad, es tu responsabilidad, tú estás formando. Entonces, lo que sea tu hijo, realmente sí yo creo que es un 80% de lo que tú dirijas. No, y aparte creo que, o sea, la otra vez escuché justamente a un entrenador, a una persona fitness y de emprendimiento que sigo en Instagram, dice que, o sea, no hay confianza máxima ni cosa que te abra más la mente que estar bien físicamente. O sea, que verte en el espejo y más del cuerpo físico, el decir, me siento fuerte, siento que puedo correr, siento que puedo levantar tal Totalmente. peso. Por ende, lo visual, lo que consigues visualmente de verte bien, ya es un premio, si tú quieres verlo así. Y todo el mundo tenemos el ego y es como sepas manejar el ego, ¿no? Pero realmente es un premio a cuidar de ti, ¿no? Hay gente que lo hace mucho más, el esfuerzo es mucho mayor porque quieren marcar, quieren músculos, quieren esto que es súper válido y Que está súper bien, admirable porque es lo que quiere la sí. persona, como el que solamente quiere pues tener un estado de salud físico bien, bueno, y por ende pues, también se ve bien, ¿no? Entonces cada quien lo lleva al límite y eso es súper respetable y cero juzgable. Y muchas veces cuando vas mejorando, cuando vas haciéndote más fuerte, cuando vas mejorando en la disciplina que quieres, como que lo físico viene encadenado. Encadenado. Ahorita me habías comentado, tú nunca buscaste lo físico, ¿sí? No, la verdad, siempre como mujer he tenido mi parte vanidosa, por supuesto, soy una mujer que me gusta dentro de los límites de pastora cuidarse. Hasta ahorita estoy empezando a tener cuidado de mi piel realmente, usar cremas y cosas así, porque nunca fui de eso, ¿no? O sea, nunca le di prioridad hasta que tienes 47 años y dices, bueno, pues ahora sí le tengo que invertir a la pata de gallo, ¿no? Porque pues ya se está viendo más y pues también me gusta verme bien y cuidarme y es una cuestión de salud a la piel, pero hasta ahorita lo estoy empezando a hacer porque realmente hasta ahorita sentí la necesidad de hacerlo porque mis hábitos no habían sido esos. Entonces estoy inculcando esos hábitos a mi vida ahora y me estoy sintiendo bien y me gusta cómo me veo y digo, wow, eso también me hace sentir feliz. Ahora pasando a este tema ya de que comentas del deporte, ya del teatlón, comentas que tienes 40 años y decides entrar en ese momento.
En ese momento, ¿qué decía tu círculo cercano? ¿Qué decía tu familia? ¿Existió apoyo o comentarios no tan favorables? Porque viendo lo de bueno o lo malo, muchas veces nuestro círculo cercano es lo que nos alenta o nos desalenta cuando queremos hacer algo. Totalmente. En tu momento, en tu... Totalmente, no, siempre es muchísimo apoyo. O sea, yo creo que en mi familia siempre, entre mis hijas y siempre me apoyaron en mis decisiones y yo las apoyo a ellas, ¿no? Siempre que sean decisiones que no afecten realmente a la estructura familiar. Y el deporte, pues no lo iba, al contrario, iba a ser mucho más padre, ¿no? Entonces siempre encontré muchísimo apoyo y la verdad sí hubo un momento en el que sí me decían, mamá, ya, o sea, comes, desayunas y cenas triatlón porque te apasionas, porque te encanta y no hablas de otra cosa y hasta tus amistades cambian, porque lo que quieres tener es gente en común, conversaciones en común, con quién entrenar, con quién salir y tu entorno cambia también. Pero las personas importantes, mis amigas de toda la vida, siguieron ahí, ninguna hace ejercicio realmente y sin embargo podíamos convivir en horarios distintos, pero mantuve esas amistades, ¿no? Y algo que me encanta del deporte es todas las nuevas amistades que he hecho súper padres. ¿Cómo se da el competir o en cómo se da tu primer triatlón? Creo que fue en Veracruz, ¿no? Pero, Veracruz. o sea, a lo que me refiero es cómo te preparas. O sea, dijiste, voy entrenando las 3 disciplinas y voy esperando a que llegue la oportunidad. ¿O ya tenías eso como meta y te fuiste preparando? ¿Cómo se dio? Pues se dio de una manera que en ese momento, hoy en día que soy entrenadora, no fue lo mejor que yo pude hacer, pero bueno, lo hice así porque no tenía la guía adecuada, ¿no? Y tampoco la busqué. Entonces, como yo te digo que soy muy apasionada de O las sea, cosas que hago, o sea, fue agarrar y decir, empecé a correr, luego me platicaron del triatlón y a los 3 meses estaba yo haciendo Veracruz, ¿no? Sin haber nadado nunca en aguas abiertas, o sea, nadaba de perrito, literal fue, voy a buscar un video en YouTube, una guía. así, así, y entonces así fue como hice mi primer triatlón. Cuando acabé el primer triatlón me di cuenta que era una responsabilidad muy grande porque en el agua te puede pasar algo, en la bici puedes causar un accidente si tú no tienes habilidad en el ciclismo y correr también, ¿no? Entonces al final, cuando terminé ese triatlón que todo salió muy bien, sí decidí buscar alguien que me guiara y me llevara a hacer las cosas de una manera en las que yo las sufriera menos. Siempre vas a sufrir, porque pues bueno, siempre el esfuerzo tiene un sufrimiento, pero de una manera responsable con mi cuerpo y mi salud. Pero no me habías comentado que nunca se te dio bien nadar ahorita, hace rato. No, hombre, mal. O sea, nadar, nada, yo no sabía nadar. O sea, literal, cuando hice mi primer triatlón, lo hice todos los 400 metros que fue de un triatlón que se llama Novatas, que es solo para mujeres y es muy cortito. Pues nadé 400 metros de perrito, porque yo no sabía nadar, o sea, de crawl. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, y todas, ¿por qué nadan así, no? No, pues eso es de crawl, eso es como se tiene que nadar. Ah, no, pues sí, me tengo que meter a clases. Entonces me metí a clases. Pero, y aparte a mí me daba pánico el mar, o sea, pánico, pánico, pero ese día ni lo pensé, ni lo vi. Yo fue, voy a salir, tengo que regresar, punto. ¿Cómo consideras que te fue en ese primer triatlón, viéndolo hoy en día? No, hombre, súper bien, quedé tercer lugar en mi primer triatlón. Me fue muy bien. No puede Éramos bien ser. poquito. Y eso que no te gustaba nadar. No, pero en la bici es mi fuerte, ¿no? Entonces en la bici recuperé todos los lugares, salí de las últimas de la nadada, pero en la bici la verdad era mi fuerte y sin saberlo, o sea, sin saberlo y recuperé muchísimos lugares. Luego corriendo me iba muriendo, pero lo pude hacer, ¿no? A mí correr me cuesta, nadar me cuesta, la bici es lo que menos me cuesta y menos mala soy, pero pues me ha funcionado. ¿Y eso de la bici consideras que es como tu talento natural? Sí, sí, creo que todos tenemos, hay deportistas que suelen ser muy completos en el triatlón, que las 3 disciplinas se les da muy bien, pero suelen ser deportistas que sobre todo empezaron nadando como nadadores y luego involucraron las otras 2 disciplinas y se hicieron fuertes. Pero el común denominador es que a la mayoría le cuesta nadar.
Los que no vienen de la natación desde niños, es un deporte que te cuesta nadar, y que si no lo hiciste desde niño, es muy difícil hacer una ya eh, buena secuencia de técnica, porque eso son habilidades que desde niño se asimilan mucho mejor, ¿no? De adulto, aunque tú sepas los movimientos que tienes que hacer y yo como entrenadora sé los movimientos que tengo que hacer, sin embargo, me sigue costando. Después de Veracruz, ¿fue cuando dices, ya me lo voy a tomar un poco en serio? ¿O después de Veracruz qué pasa? Como en ese timeline. Sí, después de Veracruz quise saber qué más había en el triatlón, qué otras distancias, y hice Veracruz y a los 4 meses estaba haciendo el medio Ironman de Monterrey y a los 8 meses el Ironman completo de Barcelona. ¿Qué tal el de Monterrey? Increíble. O sea, fue mi primer medio Ironman y fue súper bonito. Es uno de mis triatlones favoritos de media distancia porque es muy bonito el circuito, es un triatlón rápido y me encantó competir ahí. Y de ahí me enganché, ya se hizo un estilo de vida y una pasión y mi mejor droga. ¿Qué cambia del Ironman al triatlón? Para poner un poco en contexto. Son distancias distintas. El triatlón ITU, que se llama, las distancias ITU son sprint y olímpico, y son triatlones de menos resistencia y más velocidad. Y la marca Ironman, que es una marca, tiene patentada cierta distancia, que es una distancia de resistencia y también involucra ya cierta velocidad crucero, pero que exige mucho más horas de entrenamiento que lo que puede ser una distancia sprint o olímpica. ¿Cuál consideras que es como la categoría o el área que más te gusta? ¿Como resistencia o velocidad? Las dos me gustan muchísimo. La verdad es que siento que cualquier atleta que vaya a empezar en triatlón, desde niños hasta adultos, que no hay edad para hacer triatlón, puedes empezar a los 60 años sin problema, porque es muy noble al ser 3 disciplinas. Entonces hay una compensación muscular muy buena para el cuerpo. Y definitivamente la velocidad se tiene que trabajar para que luego, porque la resistencia es muy más fácil de conseguir, porque es como una liguita que vas estirando cada vez más y más, pero la velocidad es muy difícil y duele y cansa. Entonces, para mí, siempre les digo a mis atletas que me gusta que estén en velocidad 2, 3 años para que luego vayamos escalando a las demás distancias y ya haya una velocidad que hayan asimilado para poder ya simplemente el trabajar la resistencia, ¿no? ¿Y qué cambios pasan cuando ya decides tomártelo en serio? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué viste que cambió demasiado? Así que dices, esto lo estaba haciendo completamente mal. ¿Y qué conlleva ya una preparación ya tomártelo No en hay serio? entrenadores, yo digo que no hay entrenadores malos, pero hay entrenadores que definitivamente le ponen más pasión o tienen mejor conocimiento de la planificación y de la metodología del entrenamiento que otros. Entonces, definitivamente hubo entrenadores que yo tuve que no creyeron tampoco en mí porque me veían una señora y dijeron, ay, esta quiere jugar al triatlón. Y otros, sin embargo, que vieron potencial y dijeron, pues vamos a, ¿tú qué quieres? Yo quiero ser competitiva, pues vamos a intentar que seas competitiva. Pero cambió completamente la planificación del entrenamiento y eso conllevaba tener una disciplina mucho mayor en las 3 disciplinas, ¿no? En la natación, en el ciclismo y en la carrera a pie, e involucrar en ellos una buena alimentación y de ahí pues me llevó a querer estudiarlo porque pues yo quería tener un equipo de atletas y no me importaba si eran elite o no, sino integrar a más personas al mundo del deporte que pudieran conocer y disfrutar de ello, ¿no? En este caso, cuando ya te lo tomas en serio, fuiste, si no tengo mal entendido, a 5 mundiales, ¿no? Así es. ¿Cómo es el proceso de preparación para un mundial? ¿Entrenabas diario? ¿Cuánto tiempo? Poco para conocer el panorama de un atleta ya a este nivel. Sí, pues para cualquier triatlón, normalmente entrenas los 7 días de la semana y vas teniendo días de recuperación según lo va marcando tu periodo de entrenamiento, ¿no? En el que estás.
Entonces, y también tu entrenador, pues ahí ve qué días necesitas descansar o sigues, ¿no? Con los 7 días de entrenamiento. Depende también pero para, bueno, los mundiales que yo he ido que han sido en distancia sprint, pues entrenar 7 días a la semana, 3 horas diarias, los fines de semana de 5 a 6 horas, durante 3 meses previos a la competencia. ¿Cómo se va a un mundial? O sea, si una persona de repente dice, yo quiero llegar a un mundial, ¿cómo es el proceso? ¿Hay una calificación? ¿Cualquier persona puede ir? Tienes que quedar en los 2 primeros lugares de tu categoría y no debe de haber una diferencia de mucho tiempo entre el primero y el segundo lugar para que seas, te den el pase, ¿no? Para ir a un mundial. Pero tienes que competir en una competencia de circuito nacional, federada, de las que la federación asigna, y quedar en 1 o 2 y ya tienes tu lugar al mundial. Y me imagino que ya que vas a un mundial no... O sea, no es como en otros deportes que existe como mucho apoyo y patrocinios. Aquí cuando vas a un mundial es por tu cuenta, ¿no? ¿O cómo fue en tu caso? Sí, sí, aquí la federación te da simplemente un pants con el que pues, es un pants como para el abanderamiento, pero tú pagas tu inscripción, tú pagas tus viáticos, tú pagas tu uniforme, tú pagas absolutamente todo para ir al mundial. Y bueno, hay atletas que hay patrocinadores que te ayudan, ¿no? Que te ayudan a lo mejor a pagar la inscripción, otros te pagan el avión, otros te pueden pagar de repente los viáticos para el viaje, pero eso es muy raro. Entonces, ¿considerarías que no se puede, o sea, digamos, una persona quiere dedicarse profesionalmente a esto, al menos en México no se podría vivir bien, o sí? No, son muy pocos atletas que lo logran. En México el deporte está súper devaluado, está en el suelo y realmente no hay apoyo suficiente para que los atletas puedan vivir de ello, ¿no? La mayoría de los atletas, pocos tienen carrera universitaria, pocos seguramente van a poder vivir de ello, ¿no? Tendrán que ser igual entrenadores de triatlón y la verdad es que hoy en día, pues sí, o sea, sí se puede vivir de ser entrenador, cosa que no se podía antes, ¿no? Porque ahora hay muchísima afición, pero también tiene que haber mucho conocimiento, porque tú estás trabajando con seres humanos que tienen vidas y que tienes que cuidar su salud y su progresión. Pero hoy en día se puede vivir del deporte, pero no creo que como atleta, más bien como entrenador. Y para allá van la mayoría de los atletas elite, terminan siendo grandes entrenadores. Claro. Y bueno, durante todas estas competencias que pasaste, ahorita nos comentaste mucho al inicio que pues fueron situaciones de no de tu agrado, situaciones donde tenías que romper tus miedos, esto de meterte a nadar, que no eras tan buena, no te gustaba. ¿Cuál ha sido como, bueno, no sé si alguna o algunas de las situaciones como más incómodas, más retadoras en las que has estado presente? Fíjate que el último evento que yo hice con Marcos Velázquez, que es un atleta invidente, que fui su guía, para mí fue el evento que más me ha retado y me ha dado miedo en toda mi vida. Porque cuando tú vas sola es tu vida nada más, ¿no? La que llevas. Y cuando fui guía de Marcos implicaba llevarlo con él bien a la meta. O sea, yo tenía que ser muy consciente de que no podía tenía todos mis sentidos y más tenían que estar puestos en que él llegara y estuviera bien. Nos tocó un mar muy fuerte, muy picado y todavía nos hacían salir 2 veces, ¿no? O sea, de él y volvernos a meter a la ola y Marcos. Pero bueno, lo bueno es que Marcos, como siempre dijo, yo confío en ti ciegamente y así lo hizo y nos fue muy bien, pero es la competencia en donde yo he tenido que calmar más mis nervios y más miedo he tenido, aunque nos salió increíble. Oye, pero, o sea, no me imagino cómo se da ese proceso de estar en el mar. Con Marcos, Ajá. pues íbamos atados de un arnés de la cintura y pues él también nada, por supuesto, y entonces simplemente el arnés, yo voy o vamos sincronizados o yo iba un poquito más adelante de él y entonces pues él bracea y el arnés también lo va guiando, ¿no? Cuando era la salida o la entrada, pues simplemente mucha comunicación de Marcos, ahorita, hola, abajo, pum, y va, métete, ¿no? Y empieza a nadar.
Y en la hora del ciclismo, bueno, yo voy adelante, la bici tándem, al final yo voy viendo y guiando y él también va pedaleando. Y en la carrera a pie, pues lo hicimos acá en Pro Traviesa, que fue complicado porque pues yo tenía que decirle todo a Marcos lo que yo veía para que él no tropezara. Entonces había que piedra, piedrita, raíz, árbol, esto, lo otro. Entonces era una lotería y para mí fue muy cansado porque yo no estoy acostumbrada nunca a hablar corriendo. Entonces eso lo tuve que practicar mucho, pero bueno, con Marcos fue la mejor experiencia también de mi vida porque es un ser pues de magia también, ¿no? Entonces lo hizo fácil. Ahorita que comentas del tema de las experiencias, creo que muchas veces un momento muy especial que tenemos muchos es cuando hacemos la primera vez de algo que de verdad queremos o queremos lograr. En tu caso, cuéntame cómo fue el momento, cómo es el momento de terminar tu primer Ironman. O sea, ya sea en el que hiciste el primero o el que hiciste en el mundial. ¿Qué se siente, qué se vive en ese momento? Pues los dos fue súper bonito. La verdad es que el mundial pues era una ilusión para mí, porque además pues a mí en algún momento un entrenador me dijo que ya estaba grande yo para poder calificar a un mundial. Y entonces cuando logré ir a mi primer mundial y cuando logré cruzar esa meta fue como, vas y chingas a tu madre, perdón, pero para que veas que no puedes jamás subestimar a nadie, ¿no? Y apréndetelo. Entonces, y eso lo tengo yo clarísimo. Yo a ningún atleta mío que me dice, pastora, mi objetivo es este, es, bueno, ok, tu objetivo es bastante ambicioso, pero con trabajo podemos lograrlo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo conforme el trayecto de entrenamiento y la evolución. Pero jamás me atrevería a decirle a nadie, en mi vida no puedes, jamás, en nada. O sea, yo creo que todo se puede cuando hay ganas. Y cruzar la meta del Ironman, pues fue súper padre porque era un reto muy grande, ¿no? Y había estado en este deporte muy poco tiempo y fue algo súper bonito, súper bonito. Y aparte, fue en Barcelona y se lo pude dedicar a mi papá porque fue en el mes que él murió. Entonces, para mí fue como todo el tiempo me acordé de él y todo el tiempo él estuvo conmigo. ¿Te motiva que te digan que no? Me motiva, claro. Uy, a mí dime que no y es 30 sí. Te lo comento porque yo soy igual. O sea, creo, por ahí escuché muchas personas que dicen que está mal basar tu motivación en callar bocas, pero creo que de alguna otra manera está bien a veces porque... Pero no lo considero como callar bocas. También soy consciente de que hay cosas que me han dicho no y que digo, pues sí, o sea, pero si yo creo en mí que puedo hacerlo, lo intento. Cuando de plano sé que es algo muy guajiro y que está muy jalado de los pelos, pues digo, sí tienes razón, ¿no? Pero la verdad es que intento siempre mientras sea viable. Exacto, exacto. O sea, siempre siempre ese conocimiento propio de decir, de que te dicen, haz tal distancia en cierto tiempo, pues tú mismo vas a decir, obviamente no. Pero cuando sabes y te están subestimando es como de ahorita vas a ver. No, y aparte el tiempo, eso es muy relativo a tu, pues lo que hayas podido entrenar. Por supuesto que a mí me encantaría hacer mejores tiempos, por supuesto, o sea, pero al esfuerzo que yo le pongo y a lo que entreno es a lo que puedo dar. Entonces, estoy contenta con ello. Claro que siempre quiero un poquito más, claro que me gustaría ser mejor, pero también respeto a mi cuerpo, respeto mi edad, respeto mi evolución y sé qué es lo que hay en ese momento y pues bastante bien me ha ido, ¿no? ¿En qué momento entra en ti el chip de quiero ser entrenadora o cómo se da? Justamente cuando yo veía que empezaba a oír a mucho a gente que decía, no, es que empecé a entrenar con un entrenador o una entrenadora y como no soy bueno, pues dejó de echarle ganas conmigo, ¿no? Entonces yo siempre decía, y a mí me pasó también, que porque al principio veían que era una señora y que ya tenía una vida y que a lo mejor quería jugar al triatlón, pues no le echaban conmigo ganas. Entonces a mí no me interesa me encanta tener atletas buenos, claro, como cualquier entrenador es increíble, pero me gusta mucho más tener atletas que nunca han hecho ejercicio y que puedo ver y disfrutar de su evolución y ver que ellos vean que pueden hacerlo, ¿no? Eso me reta mucho más. A mí me gusta tener en el equipo mucha gente también que nunca ha hecho deporte porque me gusta demostrarles que pueden hacerlo y pueden hacerlo bien.
Entonces tú tuviste una mala racha con entrenadores, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pues es que yo empecé a una edad que no era común, entonces les daba hueva. Y actualmente, o sea, esto que comentas como de tu equipo, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿tienes como tal un equipo y las personas te contactan y pueden entrar a tu equipo? ¿Cómo se maneja? Claro, sí. Tú me contactas y yo la mayoría de mis atletas los tengo en línea, los manejo en línea por medio de una plataforma donde yo les mando su entrenamiento y ellos lo llevan a cabo como yo se los mando y no es necesario que yo los vea, ¿no? Por supuesto que yo ahora que vivo en la ciudad de Puebla, pues tengo atletas de Puebla que puedo entrenar y verlos, ¿no? Pero también viajo mucho porque tengo equipo en el Bajío, tengo equipo en la Ciudad de México, porque también me dedico a otras cosas, no solo al deporte, y entonces siempre ando moviéndome. Entonces, quien quiere entrenar conmigo sabe que no voy a ser una entrenadora que voy a estar checándolos, pero sí voy a estar súper checándolos por medio de la plataforma, ¿no? Y estoy súper pendiente de ellos. Y ha habido muy buen resultado porque tengo atletas en España, tengo atletas, 2 atletas en Canadá, 3 en San Diego, somos 45 al día de hoy o 50 en la ciudad de, o sea, en México, la República Mexicana, y el equipo va creciendo cada vez más. Entonces pagas una cuota mensual, yo te mando tu entrenamiento y tenemos 2 eventos al año que sí son como obligatorios, entre comillas, donde todo el equipo nos juntamos para conocernos, para competir juntos ese día y que también sea motivación, ¿no? Qué increíble todo lo que has formado. Y esto que mencionas, o sea, te digo, lo digo desde afuera, no sé cómo se maneja en triatlón, pero es como en otras disciplinas de que ya vas un poco haciendo marca de tu equipo. O sea, de que Sí, tienen, así como en Fórmula 1 hay escuderías, aquí ya, o sea, sí se va haciendo como un referente a tu equipo. sí, claro. Hay equipos, en México hay muy buenos equipos, algunos mucho más competitivos que otros, ¿no? Pero en mi equipo hay de todo. Hay gente que lo hace porque le fascina convivir, le fascina pasársela bien y integrarse a lo competitivo. Hay atletas que tengo que son ya profesionales, ¿no? Y que son sumamente comprometidos con el deporte que hacen y atletas ¿cómo se llama? Que lo hacen recreativo completamente, ¿no? Y todos son súper válidos para mí. Y como le digo, en mi equipo no hay estrellas, todos somos iguales porque cada quien tiene una forma de quererlo llevar en su vida, ¿no? Entonces, para mí no hay estrellas, valen lo mismo porque todos invierten, me pagan igual, invierten el mismo tiempo y yo tengo que darles lo mejor de mí, ¿no? Y de mi conocimiento, que sigo aprendiendo muchísimo, porque en esto del deporte va evolucionando muchísimo y también pues es prueba y error muchas veces. Sí, y como lo mencionas, creo que el estandarte es la empatía. O sea, ninguno se queda atrás, todos vamos. Y aunque, bueno, no sé, ¿se maneja como tal un campeonato, un ranking de equipos o ahí no? Sí, yo soy entrenadora se puede decir, federada, o sea, dentro de la federación, yo estudié con la Federación de Triatlón, entonces soy entrenadora que podría rankear a mi equipo. No lo he hecho todavía porque pagas una cuota mensual que es para mi gusto muy alta y todavía siento que en mi equipo estamos formando atletas competitivos y no me compensa hoy por hoy rankear a mi equipo todavía. Cuando yo sienta que es el momento en el que nos lo merecemos y que nos los ganamos, entonces lo haré. Ya algo con lo que quería cerrar este tema es en tu mentalidad, en tu forma de ver el deporte, en tu forma de ver esta disciplina, ¿qué ha cambiado desde aquella vez que hiciste tu primer triatlón en Veracruz? Hoy que ya entrenas a otras personas, que ya tienes un nombre, un prestigio, que muchas personas te conocen, años de experiencia, ¿qué ha cambiado al ver esa competencia? No ha cambiado nada, sigue produciéndome la misma felicidad, las mismas mariposas en el estómago. Le tengo un cariño muy especial porque Veracruz siempre me ha tratado muy bien en todos los aspectos y creo que lo único que ha cambiado es el ver
con la responsabilidad que conlleva el entrenar a personas que lo quieren hacer para estar mejor, para estar felices, y ese es mi compromiso con ellos, ¿no? El verlos siempre sonreír. Entonces, lo que se ha cambiado es mi empatía profunda hacia el atleta, porque antes fui atleta antes que entrenadora. Entonces, por supuesto que entiendo cuando me dicen, Pastora, no pude entrenar porque mi hijo se despertó 3 veces en la noche y acaba de ser mamá, ¿no? Entonces, no te preocupes, vamos a modificar y readaptar tu entrenamiento de la semana para que tú puedas estar también tranquila, porque la mayoría de mis atletas, si no es que todos, no viven del triatlón, al contrario, viven para el triatlón porque gastan en el triatlón, me pagan a mí, pagan una escuela de natación también, pagan un gimnasio, todo lo que tienen que invertirle, ¿no? En equipo, las competencias. Entonces yo tengo que ser en eso sumamente empática de que no solo pues es exigirle, sino también el ver todo lo que conlleva poder hacerlo. Un triatlón que digas, todo el mundo tiene, si está entrando en este mundo, tiene que hacer, y uno que digas, o que ya hayas hecho que digas, ni te metas ahí. Híjole, a mí Valle de Bravo no me gusta. Se me hace horrible nadar en ese lugar tan horroroso. O sea, no me gusta, no. Ese sí, si lo puedo evitar, lo evito. Hay quienes les fascina, yo no. Pero Y según yo, esa laguna siempre huele súper feo. horrible, horrible. Y siempre salgo enferma. O sea, lo he hecho 2 veces y me ha dado tifoidea. Entonces, para mí lo paso muy mal y no lo hago. No. De hecho, no lo hago. Ese sería para mí uno que digo, híjole, no, aunque el lugar es hermoso, pero la laguna está muy contaminada, entonces me ha ido muy mal, la verdad, malas experiencias. Y el que sí digo, no te debes de perder, son dos, tengo dos, bueno, tres favoritos, La Paz, Veracruz y Huatulco. Pensé que ibas a decir Barcelona también. No, porque Barcelona ya es un triatlón internacional. Internacional te podría decir Barcelona, te podría decir Maui, Hawái, que fui al Mundial Exterra, te podría decir Rotterdam. O sea, todos los que he ido internacionales, pues es una bomba. Todos son maravillosos. Pastora, vamos a pasar a la parte final, que son unas preguntas concretas. Puedes ¿Ok? responder lo que quieras. No es como adivina quién, o sea, puedes tomarte tu tiempo para responder, así que Ok. tranquila, ¿va? ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Mi compra de menos de... ¡Ay! Unas chanclas Birkin que quería yo mucho, mucho, mucho y me encantan porque camino súper cómodas con ellas y me fascinan. Ok. Me encanta caminar en chanclas y la verdad esas las quería y me las pude comprar. Ok. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Me encantó La cocinera de Castamar. Me gustó mucho, fue de las últimas series que he visto que la verdad la disfruté y me gustó muchísimo, La cocinera de Castamar. Ok, la voy a anotar. No había escuchado de ella. ¿En qué Sí, plataforma en la viste? Netflix. En Netflix. Uh-huh. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctora, ingeniera. ¿Qué fue en tu caso? Algo que nunca quise ser en una profesión, político. No te va. No, yo no tengo filtros. Entonces a mí me mandarían matar en 2 segundos. O sea, no puedo, no. Político es el arte de tragar mierda sin hacer gestos y yo no puedo. Ok. Bien. Está. ¿Cómo te lo mencionaría? O sea, me había imaginado mucho esa perspectiva desde el inicio que, como empezamos a platicar, que no tienes esa cara. O sea, bueno, dirás que es una tontería, pero viendo lo de la Pantera Rosa, no tienes esa cara de dar otra cara frente al público. No sé si me entendí. Y no. O sea, me encantaría, claro, entrarle a la política si me van a dejar hacer las cosas bien, para de verdad, o sea, que un país crezca o que la gente se beneficie,
de cosas positivas, ¿no? Pero si tienes que entrarle al círculo de la corrupción y de lo que es la política en México, yo no podría porque, pues no está en mí, la verdad. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Prefiero ser un pez pequeño en un estanque grande. Me gusta el moverme con libertad, me gusta, o sea, soy una persona muy poco ambiciosa realmente de las cosas. Yo con muy poco soy feliz. Eso quiere Aunque, decir, aunque muchas veces se proyectan cosas distintas, ¿no? Pero, o la gente puede tener la percepción de que las cosas han sido fáciles para ti. Mi vida no ha sido fácil, y todo lo que puedo o poco tener, me lo he trabajado y me ha costado desde sudor hasta lágrimas, ¿no? Entonces, sí, soy una persona bien poco ambiciosa, o sea, para mí poco es más. cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que yo soy la peor haciendo esto. Leyendo. Yo soy muy mala lectora. Es algo que de verdad intento y sí quiero llegar porque siento que te abre un panorama distinto ante la vida el poder leer muchas cosas, ¿no? Lo estoy intentando, pero siempre he sido muy mala lectora y admiro muchísimo a la gente que, ¿verdad?, puede concentrarse en estar quieta. Yo soy muy inquieta y además muy dispersa. Entonces empiezo leyendo y me voy. Solo que sea algo que me apasione, como te digo, temas como de nutrición, de triatlón, y con todo y eso tengo que darme un lapso y luego volver, y luego volver, y luego volver. Me encantaría poder leerme un libro completo un día. ¿No has probado los audiolibros? Sí, pero también me gustaría pues sentir porque audiolibros y podcasts me los pongo y al correr o al viajes en carretera y así, pero sí sería un reto para mí, de verdad, padre, el poderme decir, he leído un libro, bueno, apenas, bueno, tres en mi vida, como tres completos, ¿no? La Novelas. Biblia. Ya ahora sí que peñanieté, pero como tres en mi vida, novelas así. He leído muchos otros libros de otras cosas, pero así, sentarme a leer, a ver, voy a leer una novela completa, voy a leer esto, me ha costado mucho siempre. Sí lo he hecho, pero me ha costado mucho tiempo comparado al que lo hace un buen lector, ¿no? Ah, bueno, es que si hablamos de esos temas, entonces yo también soy malo porque, o sea, me encanta leer, pero yo no me gusta, no he podido terminar una novela en mi vida. O sea, me gustan mucho o sea, de cosas técnicas, de habilidades, de inversiones así, pero yo tampoco entonces sé leer novelas, o sea, no Bueno, sé. pero está padre porque, o sea, a mí Ah, sí me cuando, gustaría. cuando estuvo de moda esta saga de Crepúsculo, me acuerdo que me compré los cuatro, ni siquiera he terminado el primero. Bueno, fíjate que yo dentro de los libros que sí me leí y que te estoy mintiendo entonces, porque me acuerdo que los de la sombra, 50 sombras de Grey, me los eché los tres y eran unos tabiques, ¿eh? Sí me los eché, sí me los eché, o sea, eso No puedo creer sí, que y compraste esos tres. no sabes, y bueno, yo estaba vuelta loca. Hasta hice una fiesta temática de las 50 sombras de Grey y todo. Sí, son de las cosas que te podría arrepentirme en mi vida, pero no, porque la pasé muy bien y me gustó leerlos y todo, y sí me piqué, la verdad. Pero fuera de ahí me ha costado mucho, ¿eh? Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Las patoaventuras de Pastori. Está bueno, hasta rima. Es que no sabes, mi vida ha sido, o sea, hay gente en mi vida que sí me dice siempre, es que deberías escribir un libro, pastora, porque no es todo color de rosa como se ve, ¿no? De repente a veces tú en las redes sociales, pues motivas y ves ciertas cosas de las personas, pero detrás de eso también hay toda una historia para llegar ahí, ¿no? Para que vean a la pastora que ven ahorita, mucha gente, hubo muchas cosas atrás, ¿no? Yo siento que soy una persona que vive en paz, que trabajo mucho diario conmigo misma en muchas cosas, en tolerancia, en paciencia, en empatía, en seguridad, en muchas cosas, pero la verdad es que me costó mucho, mucho. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito?
Sí, sí. El involucrarme emocionalmente con una persona que fue súper tóxica para mi vida y que me dejó, o sea, vivencias muy negativas, y esa fue una decisión que yo tomé consciente, y fue un fracaso horrible. No puedo decir fracaso, pero fue una muy mala experiencia. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado, eh, haz triatlón, pero no a nivel que quieras ser competitiva, porque ya no tienes edad para ello. Como ahí de las palmaditas en la espalda, ¿no? De ahí Eh, entretente. Entretente. Okay. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no recibir o no ganar nada? Pues hay que seguirle chingando, o sea, hay que picarle piedra. La verdad, si no le busco, o sea, yo intento no tener todos los huevos en una canasta, porque hoy en día no puedes solo depender de algo. Entonces yo, por ejemplo, en pandemia me bajó mucho el trabajo con mi equipo y vendía pasteles, ¿no? O sea, siempre he buscado la manera de ser autosuficiente, porque yo me mantengo a mí misma, yo no tengo un marido o un proveedor o algo que lo hiciera. Y yo creo que aunque lo tuviera, aunque hoy en día me volviera a casar y volviera a rehacer mi vida con alguien, me gustaría seguir siendo una mujer que aporta a lo mejor lo que pudiera, pero aportar algo a la relación, porque eso me hace sentir bien. Y por eso te preguntaba eso de cómo se gana de dinero de deportista, porque te digo, o sea, una persona que te ve desde afuera puede decir, no, pues esta persona tiene muchos patrocinios o recibe dinero en muchos lados Sí, y ahorita todo lo que me has no, contado, y sobre todo que nunca te da pena hacer las cosas, ahorita que empezaste a hacer pasteles y puedes haber dicho, no, pues yo soy entrenadora tal, pero pues no, le vas no. cambiando. No, claro, o sea, al final es honorable quien le busca, quien quiere vender Tupperware, quien quiere trabajar en una empresa, quien quiere ganarse el dinero dignamente, es honorable. Lástima me da por los que roban, por los que trapichean, por los que tienen que tomar mordidas, por los que tienen que hacer las cosas. Esa gente sí me da mucha lástima. Pero alguien que se pone a bolear zapatos, que sale a trabajar diario, que sale, para mí esa gente vale muchísimo más, ¿no? Que cualquier otra persona, muchísimo más, porque lo hace honorablemente. Y en la vida estamos todos en casa del jabonero, y si un día me toca a mí limpiar casas, ¿y por qué no lo voy a hacer? Voy a hacerla mejor limpiando casas. Creo que muchas veces eh, es una teoría, ¿no? De que muchas veces aprendemos a subir la escalera, pero no sabemos bajar. O sea, de que muchas veces puedes estar arriba, pero a veces toca estar abajo y está bien. O sea, nunca es un camino lineal y sobre todo no tiene nada Es de que es malo. algo que yo aprendí en la vida. A mí me ha tocado estar muchos momentos de mi vida en lo más alto, y también por decisiones propias decidir no querer estar allá arriba y buscarme la vida de otra manera, porque me hacía más feliz. Entonces yo conozco todo, o sea, en mi vida. Por eso hay gente que me dice, tú deberías escribir un libro, porque yo he sabido lo que es tener y no ver una etiqueta del precio de una bolsa o de algo y comprármela, como tener que vender pasteles para comprar la despensa de la semana. Y para mí es sumamente válido, o sea, como por qué dejaría de ser, o sea, cuando empezamos a darle valor a la gente por lo que tiene, estamos jodidos mentalmente, somos personas jodidas. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? No, no ¿Crees que son puedes. necesarias? Claro, no, no son necesarias, pero todos lo hacemos, desgraciadamente. Desde el momento que te llama alguien por teléfono, el del banco, para darte eso, ofrecerte una tarjeta de crédito, tú le dices, discúlpame, estoy ocupado, y no estás ocupado, estás manejando o estás haciendo ejercicio o no quieres. ¿Por qué no le dices mejor, oye, sabes qué? No quiero tu tarjeta? Pero muchas veces no queremos lastimar a la otra persona, tenemos el camino fácil, es la evasiva, ¿no? La evasiva es una mentira también muchas veces. Entonces, pues yo creo que es muy difícil, pero sí tenemos que intentar no hacerlo, o hacerlo lo menos posible, por supuesto. Pero creo que todos mentimos, y quien me diga que no ha hecho una mentira en la vida se va a ir al infierno. O sea, no se lo creo.
Ay, ay, ay. Qué buen término para señalar las mentiras. Cuando te sientes abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Trato, fíjate, de poner mi mente en calma. O sea, sí, yo soy una persona, siento que ahora cada vez menos, muy acelerada, ¿no? Y la verdad es que ahora he aprendido a disfrutar las cosas y los momentos. Siento que yo no disfrutaba las cosas y los momentos por estar siempre con la pila al 100. Y ahora disfruto mucho. Y cuando no tengo esa motivación o no tengo esas ganas, pues me tranquilizo, busco hacer otra cosa y llego que deje, ¿no? Que llegue la motivación o la busco por medio de, pues no sé, me pongo a ver a lo mejor, si es deportivamente, me pongo a ver eventos deportivos en la tele o en YouTube, si es en plan emocional, pues trato de ver en qué la estoy regando para pues, que estar bien personalmente con las personas que me rodean. Como mamá, no soy una mamá perfecta, tengo un montón de errores, igual que mis hijas no son las hijas perfectas, pero tratamos de tener una buena comunicación y que todo fluya, ¿no? Y sobre todo comunicarnos para estar bien. Y con la pareja, pues lo mismo. Con la pareja yo soy, pues soy una persona que cree en el amor, que cree en las relaciones y que estoy en busca de justamente de ello, ¿no? O sea, de poder conectar con alguien para toda la vida. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? ¿El talento? Sí. Híjole, yo me creo cantante y no canto, pero nada. Tengo frustraciones, o sea, claro, a mí me hubiera encantado ser actriz y ser, ya sabes, así, cantante y pues, a ver, hago TikToks, o sea, quiere decir que me llama la atención, me fascina esa parte, me divierte, me gusta, pero no soy buena, ¿no? O también no lo he desarrollado, entonces, pues no lo sé, pero yo soy feliz haciendo TikToks y ahí me desplayo en mis artes histriónicas. ¿Industria o sector que crees que está muriendo? En México todos. Es que no hay uno que vaya bien. El Bueno, económico está de la burger, el de salud está de la patada, no sé, o sea, en México el deporte que te digo, o sea, en el suelo, nos falta evolucionar mucho, pero les falta mucho más, pues a nuestros políticos de verdad ser empáticos y te crear una conciencia de bienestar para pues los ciudadanos de su país, ¿no? Creo que tenemos todo en México, absolutamente todo. La gente es trabajadora, es comprometida, hay de todo, por supuesto, pero creo que si de verdad tuviéramos buenos políticos, que vieran más por la gente y menos por su bolsillo, México podría ser maravilloso en todo. ¿qué es aquello que aún no has hecho y que tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué es lo que te detiene? Algo que no he hecho, pues no me he quedado con ganas de nada, la verdad. No me he quedado con ganas de nada. En este momento creo que he hecho todo lo que he querido y te digo, a lo mejor, pues no sé, es que he hecho todo. No, o sea, no. Creo que con lo único que sí me gustaría es encontrar, pues, ¿cómo te explico? O sea, pues alguien que en verdad me quiera como soy al 100% y yo quererlo como es al 100%, ¿no? O sea, creo que no es una meta en mi vida, pero sería lindo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ay, soy bien chillona, o sea, bien chillona. Yo lloro hasta porque pasan las moscas. Soy muy frágil en eso. La verdad es que te puedo decir que no lloro todos los días, pero sí se me salen las lagrimitas, no sé, hasta de ver a alguien pidiendo en un semáforo porque siento que debes, mira, ya ves, ya se me quiebra la voz, o sea, no puedo ver a la gente sufrir, me duele, me duele. Ok. ¿Qué te molesta actualmente de la sociedad? Me molesta de la sociedad que no sea comprometida
con cosas básicas, ¿no? Que nos haría mejores, o sea, como cuidar el medio ambiente, el quisiéramos conciencia de que podemos hacer cosas enormes, ¿no? Como sociedad y que no le pongamos realmente empeño a ello y solo hablemos, ¿no? De que quiero hacer esto, pero no hago nada para ello. Entonces, me gustaría que la gente hablara menos y actuara más. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Mi pesadilla recurrente desde niña, y es algo muy chistoso, no sé qué a qué se deba, yo siempre sueño cuando estoy angustiada o algo en periodos de mi vida, que me caigo de un puente de esos amarillos que hay así de lado a lado y me caigo y mientras que me voy cayendo la nariz se me va haciendo chiquita, chiquita y es una angustia horrible. Y sueño, no sueño mucho. La verdad es que pues a lo mejor sueño cosas del día o con personas que convivo, cosas así, pero pesadilla siempre es esa, que las cosas se hacen chiquitas, pequeñas, y me angustia. Dime una frase que te ha cambiado la vida o una frase que te guste mucho. Ay, no soy una persona de frases. La verdad es que cualquier palabra que sea motivacional a mí me encanta. O sea, no tengo una frase, pero por ejemplo, sonríe siempre, sonreír siempre. O sea, yo creo que siempre sonreír es maravilloso. ¿Cuál consideras que es la mejor decisión financiera de tu vida? Invertir en mi bicicleta, porque me da mucha felicidad. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Ay, pero entonces ya no, ya, a ver, bueno, algo que, un hábito inusual, Como tu guilty pleasure. híjole, es que, pues, comerme las uñas cuando estoy nerviosa. Wow, pero tienen esmalte, ¿no? Sí, me las acabo. Ok. Cuando estoy muy ansiosa o nerviosa o algo me preocupa, puedo acabármelas. Mis dos hermanos son así. Ellos nunca han usado un corta uñas en su vida, pero yo no puedo. O sea, no entiendo cómo una persona se come las uñas. No, yo sí, cañón, cañón, cañón. Sí. No, creo que no sé por qué no te ves. Ay, no sé. Es Creo que que se entró apagó una. la cámara. Sí, ya, creo que ya, ¿verdad? Ya, No, ya. todavía. Listo. Ay, ya. Listo. Yo ya te veo. Listo. Sí. Vamos a pasar a la última pregunta, pastora. Antes que nada, de Ok. verdad, muchas gracias. Me encantó la plática, me caíste súper bien. Eres una mujer súper real que habla sin filtro, tal cual. Entonces, te Gracias. lo, te lo juro, me la pasé súper increíble en esta plática. Gracias, Edgar. La Yo última igual. pregunta es, si no tuvieras que usar tu nombre, tu profesión, tus logros, tu historia, ¿cómo te escribirías a ti misma si tuvieras que escribir sobre ti? Pues, híjole, pues como un ser humano que comete aciertos y comete errores y que está en un proceso de aprendizaje continuo todo el tiempo, todo el tiempo.